Bueno, hola a todos. Ya estamos otra vez aquí en la ventana de las palabras, lo cual me llena hoy de mucha alegría porque vamos a volver a compartir este rato con Víctor Toledo, el cual viene a hablarnos hoy de los poemas de las rosas, ¿verdad? De unos caligramas maravillosos de su creación. Y vamos a disfrutarlo muchísimo. Para los que no lo conocéis todavía y que os apuntáis por primera vez aquí, en este espacio, es una persona realmente muy formada y que no vive nada cerca, ¿verdad, Víctor? ¿Por dónde vives? Cuéntanos. Perdón, no te oí. ¿Dónde exactamente vives? Cuéntanos un Bueno, yo poco. vivo en Puebla, ¿Vives por México? es a 2 horas de la Ciudad de México. Es quizá la ciudad colonial más importante o con más tesoros coloniales de América. Fue Eh, el obispo Palafox y Mendoza, que está dentro de los 100 poetas de la lengua castellana, eh, fue un- alguien que fundó muchas instituciones de estudio que dieron después lugar a la universidad. Está la primera biblioteca de América, que es la biblioteca de Palafox, la biblioteca palafoxiana, y en fin, una ciudad que Juan de Palafox y Mendoza quería que fuera la capital de México, pero pues finalmente se impuso quizá por todo su simbolismo, la Ciudad de México. Puebla fue fundada como una ciudad de paso, pero se convirtió en una de las grandes ciudades mexicanas. Comunica exactamente Veracruz con la Ciudad de México. O sea, el puerto de Veracruz, que es el puerto principal de México y que era entonces la puerta hacia España y directamente hacia Sevilla, que la corriente del Golfo de México llega directamente a las puertas de Sevilla. Entonces eran las dos vías más unidas, ¿no? Y de ahí pero no surge siempre has Puebla. vivido ahí, ¿no, Víctor? No, No siempre has Puebla vivido es, ahí. nada más termino rápidamente, es el sueño, si no me equivoco, de Motolinía, uno de los frailes fundadores, que según este sueño se le aparecían unos ángeles y le decían Puebla ahí, ¿no? De ahí viene el nombre. Entonces Puebla de los Ángeles se llama. Qué También bonito. se dio aquí, se dio la batalla del 5 de mayo, que fue muy importante. Esa batalla, al vencer al imperio francés, el imperio más importante del mundo, el más disciplinado, fue vencido por unos indios, Zacapuastlas, con machetes que lo sorprendieron totalmente, porque ellos combatían con bayonetas y con estrategias guerrilleras del general Ignacio Zaragoza y el ataque frontal y sorpresivo de estos indígenas. Ese ejército fue vencido y con eso se salvó la República Mexicana, si no, no estaríamos hablando de México. Entonces, por eso Puebla es una ciudad muy importante en todos los sentidos. Muy bien. Y yo sé que estuviste también en otro sitio viviendo, ¿verdad? No, mira, En Moscú, ¿puede ser? yo soy de Córdoba, Veracruz, tierra de poetas, que ya habíamos Ajá. platicado la otra vez, ¿verdad? Proporcionalmente quizá es la ciudad, por lo menos de México, no sé si América Latina, con más poetas, digamos, de acuerdo a su población. Es una pequeña ciudad de 100,000 habitantes, pero han surgido al menos 10 literatos muy importantes, entre ellos Jorge Cuesta, Rubén Bonifaz Nuño, etcétera. De ahí de Córdoba, justamente, quizá porque
Y, bueno, en primer lugar es la naturaleza, que es el trópico, ¿verdad? Como diría Pellicer, trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Entonces, en primer lugar Fíjate. es el trópico, ahí se da el café, uno de los primeros cultivos del café o el primero de América, y el café estimula la escritura, pero además los fundadores de Córdoba, que, eh, que fue una ciudad que fue fundada, ya estamos hablando donde yo nací, Córdoba, Veracruz, como tu apellido, fundada también por Córdoba, este aristócrata de la ciudad de Córdoba de España, andaluz, ¿verdad? Entonces fue fundada por andaluces, entre ellos Córdoba. No sé si era el Marqués de Córdoba o este, que es un señor muy importante, fundador también en Andalucía. Y Y claro, yo ahí lo que saco de relación, por ejemplo, es la base en la naturaleza, porque luego tú empezaste a hacer los rosagramas en base a eso, ¿no? claro, pero lo que yo te quiero decir es que también los, fue fundada por andaluces. Es Córdoba de los 30 caballeros, porque fue fundada por 30 caballeros andaluces. Esto sucedió porque la primera, digamos, rebelión de esclavos negros se dio en Yanga, digamos, a un paso de Córdoba. Entonces, dirigida por el negro Yanga, que era un príncipe que los esclavistas equivocadamente trajeron como cualquier esclavo y era un gran guerrero, organizó a todos los, a todos los negros, que eran los negros que trabajaban en los ingenios azucareros, en las haciendas azucareras, y hizo la primera, digamos, revolución de América. Entonces, fue el primer esclavo al que se le concedió libertad. Entonces, tuvieron que pactar con él porque asaltaba las carretas que iban justamente de Veracruz a Puebla y a la Ciudad de México. Entonces Madre mía, era cómo un tenía negro, que ser ese guerrero, ¿no? sí, era Tenía un que gran ser, guerrero, vamos, increíble. era un negro cimarrón. Entonces los, los españoles llegaron a un acuerdo con él. Tú nos dejas de asaltar y nosotros te dejamos fundar tu aldea. Ujú. Pero nada tontos, entonces fundaron Córdoba para controlar cualquier otra posible rebelión de, de estos esclavos, ¿no? De este gran rey de Nigeria, por supuesto, venía de ahí. Y pero pues Córdoba nació como una ciudad aristocrática porque fue fundada, como te digo, por caballeros andaluces y entonces llegó toda la poesía con ellos, la poesía andaluza, la poesía de Granada, la poesía de Córdoba, la poesía de Sevilla, llegó con ellos y en Córdoba se dieron los primeros grandes traductores, lo, los primeros grandes traductores de los grandes poetas ingleses, este, eh, etcétera, de tal manera que ahí se fundó una tradición muy consolidada entre, entre la naturaleza y, y la escritura, ¿verdad? O sea, Córdoba fue fundada también por poetas, quiero decir. Entonces, eso a la par que Córdoba fue siempre una ciudad muy rica, materialmente hablando, y yo pienso que incluso la poesía no pienso, la poesía fue fundada por Hermes, no fue fundada por Apolo. La poesía fue creada por Hermes. Entonces, pero que Parece que tenemos un poco más la cobertura, pero no pasa nada. Em, a ver si reencontramos otra vez.
la conexión con Víctor, que nos está contando una historia muy interesante acerca de Córdoba y de su fundación, cuando la fundaron y cómo surgió la poesía. A ver, si viene y nos rescata, porque la verdad que yo creo que la relación con la naturaleza es tan importante, que es parte de su cultura también. Y eso lo han sabido trasladar, sobre todo porque, como él bien ha dicho, trajeron, ahora se meterá otra vez, trajeron todo lo que era trajeron lo que era las diferentes culturas, ¿no? Y entonces por eso surgieron las primeras traducciones al inglés de ahí. Y evidentemente lo que es su relación con la naturaleza y con los idiomas, pues generó también un vasto conocimiento y un desarrollo amplio de lo que era la poesía. Así que, bueno, la verdad es que estoy muy contenta hoy también de poder contar con Víctor aquí en el programa. Ahora, en cuanto se pueda sumar otra vez, lo recibimos, porque va a empezar a hablarnos un poco de los poemas de las rosas y de esa base de la naturaleza que él muy bien está diciendo y nos está informando. Y luego también, pues eso, de su creación, que son los caligramas, ¿no? La verdad es que tiene unos preciosos y maravillosos que vamos a compartir con vosotros y son muy lindos. Le voy a ir diciendo que puede conectarse. Y ya veréis, porque vamos a intentar leer unos cuantos. Él me ha mandado alguno y tiene unos muy bonitos. Ya veréis. Hay uno que habla no hay rosal sin espinas. Esta es una poesía de Víctor Toledo que habla ya de las rosas, ¿no? Y dice así, no hay rosal sin espinas, que recuerda a un dicho ruso. Mira, aquí está él, lo vamos a recibir otra vez. Bienvenido de nuevo, Gracias, Gemma. porque sí, para que puedas seguir, porque les estaba comentando eso, haciendo un breve resumen de cómo has conectado lo que era la naturaleza con la confluencia de culturas ahí y el inicio de la poesía con Hermes. Ah, sí, te decía, eh, Córdoba siempre ha sido una ciudad muy rica económicamente. Primero por el azúcar, después por el café y después porque Ujú. fue la ciudad, digamos, principal del comercio de granos de México. Entonces, siempre tuvo un nivel económico muy alto de riqueza, de tal manera que los cordobeses viajaban mucho a Francia, a España a cultivarse y tenían grandes bibliotecas en su casa. Esto era muy necesario porque en Córdoba, quizá ahora ya no tanto, como ha habido un gran cambio climático, desgraciadamente, pero aún todavía, en Córdoba, pues llovía 4 meses seguido, día y noche. eh, es el trópico. Una barbaridad. Todos los cordobeses se veían forzados a leer y hablar muy bien el español, ¿verdad? De tal manera que hubo un gran cultivo de la poesía, de la literatura e incluso de la filosofía. Uno nacía en Córdoba rodeado de muchos poetas, ya fueran populares o consagrados, y con gente que leía mucho. Estaba muy Claro, y preocupada yo creo que eso todo te ha influido también mucho a ti. pues sí, uno Es por ir también explicando un poquito lo que son. Dime. es la forma de la naturaleza en la que uno nace, así su lengua, etcétera, ¿no? Y realmente te deja marcado, ¿no? Porque yo creo que
estas cosas que vivimos desde pequeños luego al final nos van transformando y van formando parte de nuestra forma de ser. Esto Así quizá es. también te ha dirigido mucho hacia lo que ha sido el desarrollo de de tu propia poesía, ¿no? Sí, por ejemplo, yo crecí con la gente admirando a poetas que no eran tan buenos, pero que eran los poetas más populares. Y cuando yo, digamos, uno era el cobrador de impuestos, León Sánchez Arévalo, luego fue presidente municipal, era buen poeta, pero no era tan gran poeta. Después en la adolescencia yo descubro que Córdoba tiene en verdad grandes poetas, enormes poetas, que no, que no leía la gente porque eran poetas más complejos, como Jorge Cuesta, por ejemplo, al que le decían el loco Cuesta en Córdoba, ¿no? De Vaya una hombre. familia muy famosa, por cierto, ahí en Córdoba se firman los tratados de Córdoba, que es la independencia de México, de España. Y frente a la casa de los Ceballos, que eran parientes míos, donde se firman los tratados de Córdoba, está la casa de los Cuesta, de Jorge Cuesta. Son casas coloniales que están en el cuadro principal municipal y que ahora es una casa de la cultura, Me ¿verdad? encanta. Me Y un encanta la café. descripción que hace. Parece que estamos allí. Y háblanos un Es una poquito ciudad muy más bella. acerca de lo que sería los poemas de las rosas. Cuéntanos en qué consisten. Bueno, mira, es una relación muy cercana con mi madre, que ahí volvemos otra vuelta a la relación entre la naturaleza y la lengua. Mi madre, como platicaba yo, era hablante de zapoteca, del zapoteco, o sea, del diyazá, de la nube. Mi madre era tehuana. Entonces, yo le pedí a mi madre que me enseñara el zapoteco ya de adolescente y me enseñaba esta lengua maravillosa, la lengua de la nube, cultivando su jardín. Entonces yo le ayudaba a cultivar su jardín y me iba enseñando lo poco que sé de zapoteco. Entonces había un rosal, son dos rosales de los que hablo. El primer rosal se lo fue a regalar un viejito, un anciano, que le dijo, mire, le traigo este rosal porque ya me voy a morir, pero es como un hijo para mí. Entonces yo sé que usted lo va a cuidar bien. En ese entonces nuestro jardín daba a la calle abiertamente, no había estos problemas de seguridad. Entonces todo el mundo veía el jardín de mi madre cuando pasaba por. Mi madre sembró el rosal y este rosal se convirtió en un rosal prodigioso, porque en lugar de una rosa, daba 10 rosas, se amontonaban las rosas en lo que debiera de ser un solo capullo. Entonces pasaban las gentes, sobre todo las tehuanas, paisanas de mi mamá, que vendían queso, totopo, chocolate, alimentos exquisitos del istmo de Tehuantepec, y decían, ay, en zapoteco, este rosal es un dios, no es un rosal, es un rosal extraordinario. Desde luego era algo extraordinario. El rosal era extraordinario, o sea, era de una exuberancia, de una ferocidad inconcebible para un rosal. Yo nunca he visto, como te digo, que en lugar de una rosa había más de 10 rosas amontonándose, como formando una rosa enorme. Entonces, de ahí surgieron los primeros poemas, influidos por el zapoteco y influidos por este ser extraordinario que era el rosal. El otro rosal muy importante es un rosal sin espinas que mi mamá trajo de Córdoba. Entonces, como platicábamos la otra vez, este, eh, decía San Ambrosio que el rosal en el paraíso no tenía espinas.
y mi mamá amaba sobre todo también este rosal. Pero cuando murió mi madre, el rosal quedó abandonado y cuando en un rincón oscuro, cuando lo fui a ver, estaba pues prácticamente muerto. Lo trasplanté a un lugar con sol y perdió todas sus hojas, quedó prácticamente seco, muerto, y de pronto comenzó a renacer. Pero a la par, yo dirigía una tesis que, que era sobre la figura de la rosa en la poesía castellana, el simbolismo de la rosa en la poesía castellana. Entonces estaba yo muy imbuido acerca de la rosa y la literatura en español y en la literatura universal. Y me di cuenta que el soneto era la forma en la literatura que correspondía a la forma de la rosa en la naturaleza. Formas perfectas prácticamente. De tal manera que empecé a escribir sonetos sobre la rosa, sobre ese rosal, y un día en una computadora, mi primer computadora, di un dedazo, se centraron los sonetos y me di cuenta que estos sonetos formaban los capullos de la rosa. De ahí en adelante me aboqué a pulir esa forma y se volvieron caligramas que yo llamé rosagramas. Pero no paró ahí la cosa porque cuando yo terminaba de escribir un soneto, llegaba un colibrí y ese colibrí, si cantaba, bueno, por decir cantar, porque más bien como que hacen un sonido de matraquita o como que, como que se ríe un tanto, si cantaba el soneto estaba terminado. Pero si no cantaba, se daba si no estaba terminado, se daba la vuelta y me enseñaba la espalda. Y así me fui sincronizando con el colibrí que se convirtió en mi crítico, en el que me daba la opinión si debía yo seguir puliendo el rosagrama o no. Léenos uno, Víctor. Yo lo que quisiera es leerte primero los poemas que iniciaron esto. Y ya Venga. después entraríamos a los rosagramas, porque no necesariamente todos son rosagramas, ¿verdad? Entonces, esto comienza con una palabra en zapoteco y su traducción es el título, que es la shidua. La shidua, tú, mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Un prodigioso rosal hay en mi casa, que es del paraíso un ramo, en ramos infinitos prolongado. Haces clamar a las gentes sencillas que lo ven, las cosas que hace Dios. Las teguanas que nos venden el queso y el totopo lo miran como un santo aparecido. ¿Quién puede tener esa luz sobreterrena? Místicamente conmigo se asombra mi madre. En una rama se aprisionan las almenas de palacios dormidos dilatándose como enormes gotas de sangre sonámbula. Brillan pulidas en la Vía Láctea las estrellas, pero el fuego de nuestro rosal es más intenso. ¿Por qué ayer cuando me hablaste no pude comunicarte esta emoción? Si nuestro corazón tuviera la fuerza de este palpitar terrestre. Dejé tu voz y al prodigio volví, que era la voz del universo y envolvía la tuya en el silencio encendido de un capullo. Este es el primer, ¿Qué? Por favor. digamos, poema sobre uno de estos rosales.
y pertenece a mi primer libro, Y sobre la fuerza que es tienen, ¿verdad? Poemas del Rishasá, ¿no? Poemas de la Y sobre la palabra fuerza no. que tienen, porque tienen una fuerza para vivir. Mm. Perfecto. Tiene, eso es lo que se veía, un esplendor vital. Y bueno, este poema, el que sigue, ya es el poema acerca del rosal sin espinas, ¿no? El rosal que va a dar lugar a los rosagramas. No hay rosal sin espinas, así dice un dicho ruso. Pues yo tengo uno en casa, que de Córdoba o del cielo mi madre trasplantó. Entre los cortes de las nubes y estaciones, de la esmeralda aromada del jardín, que relámpagos prolonga y espadea. Como lo tenía en la sombra, lejos de la ambrosía solar de las miradas, recóndito en el tiempo, solo por Nemocine iluminado, estaba por morir. Cuando lo trasplanté, el pesado oro del sol de un manotazo tiró sus hojas. Pensé que ya había muerto este escritor genial. También la mariposa escribe sobre el aire no sé qué glosolalias de la mar. Pero un día, lunares rojos adolescentes y besos algo obscenos de la luna empezaron a brotar a este arquero del aire, de Hespérides arpero. Yo lo regaba con la voz azul de fe, de la dorada lluvia cotidiana, y hoy está ya lleno de hojas, y está ya yemas rubicundas de rusalcas, y las manzanas de oro del dragón. Orfeo canta desde él, y cada hoja es una boca, es una voz, y cada rosa un ojo infinito, hermético, secreto, que oculta con las yemas de sus dedos, que son labios, que son lenguas, que son llamas, húmedas y suaves de su propia luz. Una pertenece a Dios, otra al colibrí, alguna a mí, otra a la elegante llaga de Coleridge. ¿Y qué es el mar? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sexo sino la misma llaga? Aquella al hambre inmarcesible de embriaguez de San Ambrosio. Y a otra, a un amigo sin par, que desde un lejano orbe también es visitado por el pequeño espíritu infinito del rosal. Bueno, esos, esos son Es muy los... lindo, ¿eh? Que ahí vas describiendo todo el proceso y cómo florece y cómo de parecer que está realmente pues ya perdido, ¿no? El rosal. Y cómo florece y va en su proceso. Qué Bueno, hermoso. La verdad es que gracias. está muy bien. Te quería leer brevemente la poética del rosal, de los poemas rosagramas, si me permites. Venga, vamos allá, sí. Uh-huh. ¿Dónde estás, condenado? Muchas veces cuando se busca algo es cuando se pierde antes, No, ¿verdad? se Aun supone que ya teniéndolo localizado, lo tenemos ahí, se pero supone que lo tenía, aquí siempre lo se tengo. nos pierde en el último momento. A mí me hace mucha gracia. Bueno, Son las cosas del directo, me sí, encanta. pero mira, una de las partes poética, importantes de mi poética es la sincronicidad. Y no sé si cuando tú llevas una investigación, por ejemplo, cuando ya estás muy sincronizado en la investigación, de pronto eh, se te ocurre una idea que vas a conectar, pero te falta el dato, te falta la cita o la bibliografía. Y vas directamente a un libro, lo abres y ahí está la cita que buscabas. También también se da lo También contrario. ocurre. También me pasó una cosa maravillosa en la que yo creo. Eh, tú, no sé si sepas una anécdota de que va Vicente Huidobro, el poeta del creacionismo, y
se encuentra con un chamán del Amazonas y le pregunta el chamán a Vicente Huidobro, bueno, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace usted? Dice, no, pues yo soy poeta, hago metáforas, digo, esto es como esto, etcétera. Y usted, le dice el chamán, no, yo no hago metáforas, yo, yo hago llover. Entonces, de ahí surgió eh, aquel verso de Huidobro que yo cito en un rosagrama que dice, poetas, no me digáis cómo es la rosa, hacedla florecer en el poema. Entonces, la, la, la sincronicidad es una parte muy importante de mi poética. Bueno, bueno, lo que te quería contar es que cuando estaba yo escribiendo el libro de las brujas, justamente aquí enfrente lástima que tenemos los aparatos conectados y todo eso, pero en mi ventana, no sé si se pueda ver, bueno, ahí está la ventana, ¿verdad? Mi ventana tiene enfrente al volcán más querido de México, uno de los más queridos, que es un volcán que siempre está en erupción, ¿verdad? A veces tiene nieve y siempre está echando humo o fuego. Entonces es un espectáculo maravilloso que nos ofrece diariamente. Bueno, pues Ibas, no. ibas Bueno, sí, a leer entonces, lo de la rosa. alrededor de los volcanes, junto está la Mujer Dormida, que es otro volcán que queremos mucho, porque tiene la forma de una mujer, siempre están nevados. Alrededor de estos volcanes, pues durante siglos, eh, se han dado chamanes que se llaman tiemperos o graniceros. Estos chamanes se dedican, digamos, a ayudar a la siembra, haciendo que el granizo se vaya o llamando a las lluvias. Y esto es porque Don Goyo es un dios, que es el volcán, así le decimos de cariño, Don Goyo, el volcán que fuma. Don Goyo tiene una cueva casi hasta arriba, donde cae una cascada, y ahí se da un arco iris, ahí es donde van los chamanes también a pedir que ya llegue la lluvia Eso es o una que... especie de oasis. Estás describiéndolo que me lo estoy No, imaginando. O sea, te estoy escribiendo una tradición de siglos de chamanes mexicanos totalmente. que hacen llover o evitan el granizo, etcétera. Pero estos chamanes, este, para mí los chamanes son los padres o los abuelos de los poetas. Entonces, estos chamanes fueron tocados, fueron elegidos. Generalmente son alcanzados por un rayo. Esto generalmente sucede ya sea en, en el vientre de la madre o ya sea de niños o más grandes y no les pasa nada aparentemente, pero en realidad su vida se transforma y se convierten en los graniceros o en los tiemperos, es decir, en los que van a estar dedicados a hablar con el volcán y con el rayo y con la lluvia para que la cosecha este, eh, sea fértil. Que Entonces yo siempre estaba hace muchísima escribiendo, falta. Esto de las cosechas es muy importante. claro, entonces yo estaba escribiendo mi libro sobre estos chamanes que te he platicado, que se llama El vuelo de las brujas, y no tenía yo tiempo para regar mi jardín, entonces tenía yo esa preocupación. Y estaba el estío, que es más o menos por abril, mayo, deja de llover y entonces hay que regarlo porque es cuando el sol está más fuerte y cuando hay menos agua, es la temporada seca. Pero no tenía yo tiempo porque estaba yo muy, eh, Muy enfocado en lo que era el trabajo, metido sí. con el libro, estaba yo escribiendo los últimos capítulos. Y de pronto me paro junto a la ventana, junto al ventanal, frente al jardín,
Estaba todo el cielo sin nubes, despejado, y digo que llueva. Inmediatamente llegaron las nubes y comenzó a llover y se hizo una gran, eh, pues, una gran tormenta que fecundó al jardín. Entonces, con esto te quiero decir que esto es para mí la verdadera poética, la transformación de la realidad a través de la palabra, la magia de la palabra. Y esto coincide con la idea cabalística, ¿no? Primero la palabra y después el mundo. Por eso es muy delicada la palabra. Y, y, y de ahí que si tú escribes mal, pues en lugar de un ser fabuloso que te ayude, vas a hacer nacer un golem, un Frankenstein. De tal manera que la palabra es sagrada. Así la Pues palabra deberemos de de los... aprender muchísimo y de estudiar siempre, porque debemos de cuidar sobre todo eso. Así es. Entonces, porque con la palabra se construye el mundo, ¿verdad? Lo que a mí me pasó, yo creo que me sincronicé perfectamente y finalmente mi, mi, mi pensamiento proyectó la lluvia, porque así es el mundo, en realidad. Uno, Yo creo que tiene que ir hasta tu biorritmo, tiene que ir sincronizado. Para los que no te ven y estamos en la ciudad y en un bulle-bulle, es imposible esto, porque estamos totalmente bombardeados por el tráfico, por el ruido, entonces nosotros vamos a la prisa, vivimos en este mundo estresante, pero los que no te conocen no saben que el entorno que tienes tú alrededor de tu casa es totalmente relajante y tranquilizador. De hecho, es hermoso, ¿no? Hay un montón de bueno, fotos que vas transmitiendo. Yo creo que eso sí te permitió como, crear ese biorritmo también que te sincronizó perfectamente con la naturaleza un poco, como te digo, ¿no? el amor por la naturaleza, por las flores y el amor por la lengua vino de mi madre, ¿verdad? Para mí era lo mismo el amor de la lengua florida que la florida lengua, Y tenías ahí y, reservado algo sobre o lo que de las rosas. la lengua de la flor y la flor de la Sí, lengua. Sí, claro, entonces te voy te voy a leer, digamos, la poética de los poemas rosagramas. Para Manuel Contreras, era un heterónimo mío, heterónimo jarocho del poeta, la rosa es símbolo del sexo femenino, de la Virgen, del mar, del vino, del universo, del verso único, de la unidad de lo celeste y lo terreno, de un laberinto que contiene el mapa y la forma para penetrar a una biblioteca maravillosa, al libro y al mismo paraíso. Arquetipo de lo más puro y erótico, y, más que de la ironía de la belleza efímera, como en Sor Juana y Quevedo, de la transgresión de todos los límites y del tiempo, por medio del instante en que la verdad de esta belleza florece iluminando la eternidad, como en Hafiz, Hayán y Rilke. En la creación de los rosagramas se urden las teorías de la poética de la sincronicidad. Recordemos que esta es una coincidencia significativa que revela un destino y un renacimiento, donde Cronos y el azar no existen, la de las ideas perfectas de Platón y las correspondencias de Baudelaire para una sola trama. La sincronicidad, porque en su vida hay dos rosales fabulosos. El primero florece en cada rama de 8 a 10 rosas, donde debía brotar solo una, entropía del trópico como el árbol del tule. En la noche se llena de estrellas y en el día de un color sangre especialmente llamativo, faro, ave de la aurora y nave de su adolescencia. El segundo es un rosal sin espinas. Según San Ambrosio, estas surgieron
después del pecado original y en el paraíso no existían, que su madre trasplantó de Villaverde, Veracruz, Córdoba, de donde es originario Contreras, poeta de la inocencia visionaria. Cuando él lo rescató de su olvido en un rincón de su jardín, que para los árabes está íntimamente relacionado con el Edén y los judíos también, el Faradis terrenal, el Yana, empezaron a brotar las rosas y paralelamente los poemas rosagramas. La esencia de la poesía es el retorno al paraíso, donde el tiempo no importa, y por esto este se estrella deshecho en las palabras. De ella surge la realidad. Para eso se hizo el paraíso. Notemos que el hebreo pardes, paraíso, rosa, palabra, es el acrónimo en sus iniciales de las 4 formas tradicionales de interpretación de la Torá. Literal, Pesat, alegórica, Remes, hermenéutica, Perash y mística, Sot. A estas rosas que fluyen en la grama, las creó después de rescatar la dorada centifolia sin púas. Cada vez que escribía un poema sobre la flor, brotaba una rosa y ella daba lugar a otro texto, a otra textura, a otro tejido. Solo en una ocasión prorrumpieron algunas espinas del rosal cuando sufrió la traición de alguien que creyó su amigo, pero pronto se recuperó y continuó creyendo aún más en la amistad. Entonces, a la divina diva, a la divina, le desaparecieron las garras del dragón. Primero, eligió la forma clásica que comúnmente se utiliza en español para cantar a la rosa. Aparte de la 10ª, el soneto, equivalente a la flor por su perfección redondeada, su aliento y su perfume, su poderoso simbolismo contenido. Luego, al centrar los versos de esta estructura, por intuición, notó que se convertían en la corola y el cáliz, y que la línea que la gota de semen sangriento de Adonis tomaba, tenía que ver con el contenido. Por ejemplo, el poema sobre la rosa y el vino tiene forma de más de copa, la rosa sexual en color de escorpión gineceico, la del ombligo de la diosa de tierno botón. En otra caen los pétalos de los vocablos. La caracola rosa varada en el aire abre un velamen de carabela. La 10ª hace de las negras letras los vellos púbicos, los vellos púbicos de la rosa en la entrepierna de las mujeres. La primera es una rosa lirio azul, pues refleja el arcano y la pureza. En la última, una hoja, boca, guiña un ojo. Así, la particularidad del dibujo exigió también su propio color simbólico. Como en la naturaleza ninguna forma se repite exactamente, ninguna flor puede ser igual a otra, según la teoría del caos y los fractales. El poeta, como Hafiz, decidió en la mayoría de los sonetos rosas romper un poco la simetría métrica, introduciendo un verso de 13 sílabas o de menor cantidad para dar más variación a los endecasílabos de los sonetos, rítmicos pétalos de las corolas y los cálices. Muy poco se cultiva el caligrama en México y en español en general. Trasplantado sobre todo por tablada, después trabajado en unos cuantos disparos estridentistas y algunos contemporáneos, Manuel Contreras decide con el japonista en su afición por el oriente, identifica los signos olmecas con los pictogramas de la dinastía Shang, origen de la escritura china, pero sobre todo las rosas de Cali son un intento contradictorio como su esencia por unir mística, eros, gráfica, música, color, palabra, ritmo y olor. La sinestesia es otra llave picaporte, picaflor, que despierta los sentidos al absoluto
al asombro y al origen. Además, había sido antologado sin saberlo en un poemario alrededor de la flor en lengua castellana, La rosa escrita de Francisco Hernández, homónimo del gran naturalista colonial. Hubo libros que lo espinaron deliciosamente, Las rosas de Rilke, El román de la rosa, Rosas y otros tigres de Eduardo Lizalde, La rosa transfigurada de Ernesto de la Peña, un sabio mexicano, y El centro sin orilla, La rosa del Espinela de Martín Adán, etcétera, y muchos versos y poemas fabulosos sobre la rododáctila, de Gini, Pellicer, Huidobro, Borges, palindromas rusos, Arrosa Upala, Nalapu Azora. Es un palindroma ruso que se puede traducir como y la rosa cayó en las garras del halcón. Juan Ramón Pues la Jiménez. verdad, Víctor, nos Ya, ya, gustaría ver algún ejemplo de rosagramas. ya termino. Eh, eh, Juan Ramón Jiménez, William Morris, que pasan a formar como citas, tallos y hojas. En estas rosas Se ha perdido un poco la cobertura otra vez, pero ya mismo regresará. Porque está saliendo maravilloso. La verdad que sí. entonces, Yo creo que sí. Y a ver si lo saco y lo vuelvo a meter, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Víctor? Es tan especial este tipo de poesía. Destaca mucho porque se ha cortado la conexión otra vez y hemos estado esperando un poquito. Ahora seguro se unirá otra vez para terminar, pero yo creo que ya lo que queda es ver algún ejemplo de Rosa Caligrama, porque además son maravillosos y es verdad que ha definido en la misma, ha enmarcado en la misma hoja todo lo que es el soneto y las partes de la rosa y se ve magnífico. Así que vamos a esperar un segundillo porque quiero que os lo enseñe, sobre todo para que os quedéis con el postre. Esto va a ser la sensación y ya os auguro que más de uno va a probar a hacer los acaligramas maravillosos y que quiero que lo vayáis posteando aquí debajo, porque es cierto que lo creó Víctor Toledo, pero yo creo que es un uso tan hermoso el utilizar de base la naturaleza y la rosa como él ha definido, que es en base a lo que es la mujer y todas y todo lo que ha ido diciendo, em, es magnífico. Entonces, a los que nos estáis escuchando, ya podéis empezar a crear estos rosacaligramas y a ir poniéndolos debajo, le hacéis un fotón y lo subís. ¿Vale? Y vamos a ir viendo la capacidad que tenéis vosotros de inventaros rosacaligramas. Ya sabéis, utilizamos décimas, sonetos, etcétera, etcétera, y todos los vamos colocando en versos y vamos utilizando en decasílabos y versos de hasta 13 sílabas para ir compartiendo lo que es la musicalidad y haciendo que vaya sonando mejor. Entonces, a los que no las habéis visto todavía, podemos ir enseñando un ejemplo que lo tengo por aquí y quiero que lo veáis y además es muy divertido, veréis. Y es tal que así, antes de que se corte la conexión, por ejemplo, este de aquí es muy hermoso y me gustaría que lo vierais porque se ve perfectamente lo que es la corola, lo que son los pétalos y todo lo demás. A ver si coge conexión. Eso es. Y podremos verlo. Y así lo vamos a ir imitando. Entonces, en casa tenemos que ir haciendo ensayos. Puede hablar claro, evidentemente la temática es la mujer, la rosa, etcétera, etcétera, pero no todos tratan sobre esto también. Hay variedad. Y yo creo que ya está cargando.
y ya lo vamos a poder ver y los vamos a ir poniendo, ¿de acuerdo? Yo creo que incluso después del programa iré poniendo algunos ejemplos que estén colgados ahí debajo para que vosotros podáis ver, porque son muy interesantes. Vamos a ver. Aquí cargamos uno. A ver, no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien, pero voy a hacer porque se vea. Ya veréis, qué chulada. Y el dibujo es maravilloso, porque como aquí tenemos muchos adelantos tecnológicos, cualquier cosa nos sirve ya. A ver si vuelve Víctor, que parece que está teniendo dificultades, pero lo que vamos a ver es justamente esto, y lo vamos a buscar. Un rosa caligrama, podemos acceder rápidamente por aquí. Un rosa caligrama, aquí está. Efectivamente. Y vamos a ver cómo lo hacemos. De Víctor Toledo. Eso es. Y ahora vamos a ver la foto. Pero no pasa nada. Si vosotros veis que nosotros no podemos acceder ahora mismo a la foto, no os preocupéis en absoluto, es que lo pongo inmediatamente después. Así que vamos a hacer eso, vamos a interrumpir lo que es la conexión porque él no se ha podido conectar otra vez, pero nosotros nos vamos a despedir y yo voy a poner debajo las fotos de varios rosa caligramas maravillosos y espero vuestras composiciones, es decir, vamos a leerlas. Y quiero también que algún vídeo enviéis, ¿de acuerdo? Mañana quiero ver que algunos de vosotros grabéis algún vídeo con vuestro propio rosa caligrama hecho, ¿sí? Voy a poner ejemplos. Así que muchas gracias por asistir, por venir con nosotros y estar compartiendo estos días que podemos salir, desplazarnos, podemos estar y disfrutar mucho más de lo que es la calle y esto nos viene muy bien. Así que os mando un beso muy fuerte y espero vuestras iniciativas, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y hasta siempre. Hasta la próxima.